Quien trabaja en hostelería sabe que esto es un no parar. Y en medio de toda esa vorágine siempre están los números, las ventas, los costes, los márgenes, un baile de cifras que, seamos sinceros, muchas veces acaban un montón de libretas y hojas de Excel que no hay por dónde cogerlas. Pero, ¿y si hubiera una forma de convertir todo ese caos en una verdadera ventaja competitiva? Esta es la pregunta del millón, la que de verdad importa. Porque, claro, saber cuánto se ha vendido está muy bien, pero es solo una parte de la historia. La pregunta de verdad es, ¿se está ganando dinero con cada servicio, cada día, cada mes? Seguro que esta situación le suena a más de uno. Los datos de ventas por un lado, las facturas de los proveedores por otro, los costes de personal en una carpeta diferente. Al final, intentar juntar todo este puzzle para saber si el mes ha ido bien es una tarea de locos y sobre todo una fuente de estrés increíble. Pero, a ver, la clave no es trabajar más horas, sino trabajar de forma más inteligente. Imaginen tener como un centro de control, un único lugar donde la salud económica del negocio se vea clarísima, actualizada al minuto y lista para tomar decisiones. Bueno, pues en este análisis vamos a recorrer justo ese camino. Cómo pasar de ese reto al control total. Veremos cómo centralizar la información, cómo planificar las ventas, cómo dominar los gastos y al final cómo tener una radiografía completa para tomar decisiones que de verdad disparen la rentabilidad. Y ese centro de control del que hablamos tiene nombre y apellidos. Es el módulo de cuenta de resultados de Gerentino y ojo porque no es una herramienta cualquiera, es una solución creada específicamente para la hostelería, que entiende perfectamente sus problemas y sus necesidades. No estamos hablando de un simple software, ¿eh? Esto es más bien un aliado estratégico. Su trabajo es coger todos esos números sueltos y traducirlos a un idioma que podamos entender, para saber qué funciona, qué no y sobre todo, dónde hay oportunidades para crecer. Venga, empecemos por el principio de cualquier negocio de hostelería, las ventas. La mayoría se limita a apuntar lo que se factura y ya está, pero la verdadera clave para crecer es usar esos datos para planificar el futuro, para dejar de reaccionar e ir un paso por delante. Y es justo aquí donde entra en juego una herramienta que es potentísima, el calendario de ventas y presupuestos. El concepto es brillante por lo sencillo que es. Por un lado tienes el calendario de ventas, que recoge de forma automática lo que se factura cada día. Y por otro, el calendario de presupuestos, donde se marcan los objetivos. ¿Cuánto queremos facturar esta semana? ¿Y el mes que viene? Y ahora, aquí es donde empieza la magia, la comparación. Aquí es donde los datos cobran vida. Semana a semana se puede ver la desviación. Esto es brutal, porque permite corregir el rumbo sobre la marcha. ¿Que la desviación es negativa? Pues a lo mejor esa promoción que lanzamos no funcionó como pensábamos. ¿Que es positiva? Genial. Hemos encontrado algo que funciona y que podemos potenciar. Se trata de tomar decisiones con datos, no a ciegas. Y esto ya es el siguiente nivel, el poder estratégico en estado puro. La herramienta coge los datos históricos y te ayuda a proyectar las ventas futuras. ¿Creemos que abril va a ser un buen mes? Pues con un solo clic se le aplica un aumento del 10% al presupuesto y vemos al instante cómo afecta a todos los objetivos. Esto es pasar de reaccionar a planificar de verdad. Vale, ya tenemos las ventas controladas, pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Los gastos. Aquí es donde se nos puede escapar el beneficio si no hay un control férreo, y la clave es, como en todo, la organización. Gerentino lo que hace es simplificar este control dividiendo los gastos en 4 categorías principales. Con solo este vistazo general ya tenemos unas pistas súper valiosas sobre cómo es la estructura de costes de nuestro negocio. Lo importante de esto es que cada euro que sale del negocio tiene su sitio. Los gastos fijos son los que tenemos sí o sí, abramos o no. Los variables, pues dependen de la actividad. El personal, que suele ser una de las partidas más grandes, necesita un seguimiento súper detallado. Y los de producción, bueno, es que son el corazón del negocio. Y de nuevo, igual que con las ventas, la magia ocurre al comparar. Se puede presupuestar cuánto se debería gastar en producto y luego contrastarlo con la realidad. Si el coste de bebida presupuestado era del 25% y el real es del 28%, ahí salta una alarma. Se puede investigar si hay mermas, si han subido los precios de los proveedores o si hay que revisar los escandallos. Es una alerta temprana para proteger el margen de beneficio. Venga, hemos visto las ventas y los gastos por separado. Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ver cómo encaja todo para darnos la foto final, la que realmente importa. Y aquí la tenemos, la cuenta de resultados, el panel de control definitivo. Aquí es donde los ingresos se enfrenten cara a cara con los gastos y se revela la verdad sobre la rentabilidad del negocio y lo mejor en tiempo real. Esta tabla es el resultado de todo lo anterior y al final la cifra que todos buscamos, el beneficio neto, en este caso un 8,91% de margen. ¿Es bueno? ¿Es malo?
Bueno, al ver que el personal supone casi un 31%, la pregunta ya no es si es mucho o poco, sino, ¿son los horarios eficientes? ¿Se puede optimizar la planificación de turnos? La herramienta no solo te da el dato, te empuja a hacerte las preguntas correctas para poder actuar y mejorar. Y ahora, atención, porque esto es una de esas ventajas operativas que te cambian la vida de verdad, los impuestos. Girentino simplifica esto de una manera radical. Va registrando automáticamente el IVA que se paga en cada gasto, el soportado, y el IVA que se cobra en cada venta, el repercutido. ¿Qué significa esto? Pues que al final del trimestre, en lugar de pasarse días recopilando facturas, el informe para la gestoría está listo con un solo clic. Es un ahorro de tiempo y de estrés que no tiene precio. Así que al final, todo esto no va solo de apuntar números, va de usar esa información para tomar mejores decisiones. El resultado se traduce en ventajas operativas muy claras. Lo primero, un ahorro de tiempo brutal al automatizar todo lo que antes se hacía a mano. Lo segundo, una optimización de costes de verdad, porque se ven las fugas de dinero y se pueden tapar antes de que sea tarde. Y tercero, y lo más importante, la capacidad de aumentar los beneficios porque las decisiones se basan en datos fiables, no en intuiciones. Esta frase lo resume todo a la perfección. No es solo contabilidad, es inteligencia de negocio aplicada directamente a las venas de un negocio de hostelería. Y la pregunta final es para reflexionar. Con herramientas como esta, el control financiero deja de ser esa tarea pesada para convertirse en el motor estratégico del crecimiento. La cuestión es, ¿se está aprovechando todo ese potencial?